Y estamos aquí en Diálogo Abierto con Mónica Tizone desde la localidad de San Clemente. ¿Cómo te va, Mónica? Hola, muy bien, todo muy bien por aquí, por allí. Bien, perfecto, un día lindo. Nosotros hoy la intención que teníamos era que nos narres, que nos cuentes cómo te fue en el viaje hace unos escasos años que tuviste por la India. ¿Podría ser? Sí, encantada. Fue una de las experiencias más extremas, por así decirlo, que hice, dado que llegué a lo máximo del Extremo Oriente que hasta ahora he visitado, y continué con una de mis premisas principales cuando realizo viajes, que es realizar alguna otra actividad de aprendizaje, además de hacer turismo o, bueno, actuar de viajera tradicional. ¿En qué ciudades estuviste? Estuve en la capital, en Nueva Delhi, estuve en Rishikesh también, ¿qué otra ciudad? En Agra, que fuimos a visitar el Taj Mahal. En Tilonia, que fuimos a ver una organización que se llama Barfi College, que se dedica a preparar mujeres que se llaman mamás solares para producción de energía solar. Y Jaipur, creo que la otra ciudad fue Jaipur. Uh-huh. ¿Y cómo fue que apareciste en India? ¿Por una cuestión meramente turística o por algo más? Encontré, navegando en las redes sociales, un grupo de chicas que hoy son amigas, Jessica Ollarvide y Virginia Romero, que estaban publicitando un viaje a India para aprender sobre empresas de triple impacto, ¿no? Ofrecían un programa de viaje de 3 semanas, en las cuales había actividades culturales, actividades de visita a centros turísticos tradicionales y además una serie de reuniones, de entrevistas con diferentes grupos empresariales o banqueros o educativos también. ¿Qué son, Mónica? Bueno, para ilustrar a la audiencia o incluso yo mismo, ¿qué son las empresas de triple impacto? Bueno, se llaman empresas de triple impacto y ellos llaman ecosistemas de impacto también a aquellas que pueden articular 3 dimensiones: la dimensión social, la dimensión económica y la dimensión ambiental, principalmente destinadas a restituir o mitigar daños o modificar daños ambientales o problemas ambientales, y a su vez generar actividades o generar empresas paralelas a través también de fundaciones para ofrecer microcréditos u formas de organización a empresas principalmente lideradas por mujeres que puedan ofrecer a sus comunidades. Pensemos que todavía India tiene muchísima población rural, que en esos lugares tan remotos pudiesen desarrollar alguna actividad económica que les permitiese subsistir y que les permitiese mejorar la calidad de vida y principalmente salir de la extrema pobreza, ¿no? Uh-huh. Muy bien, muy bien por la explicación, no por lo último que acabas de decir. ¿Qué es lo que te impactó en primera instancia cuando estuviste en Nueva Delhi o que estuviste viendo la sociedad de India? Bueno, la sociedad india es una sociedad extremadamente desigual. Bueno, proviene desde la época de la colonización inglesa, ¿no? Y
lo más impactante fue cómo existen, cómo se desarrollan, cómo se crean, cómo se construyen este tipo de empresas o este tipo de bancos, y es por ejemplo, Banca Ética, que permite articular este tipo de formas de trabajo donde el objetivo principal no es solamente la ganancia o el lucro o la acumulación de dinero para la empresa a través de sus ventas. Son empresas muy grandes, por ejemplo, las empresas de producción de alfombras. Una fue ella con una fundación, y hablamos con el dueño, un señor muy mayor, que explicaba cómo él había logrado salir primero de su situación de pobreza, y luego cómo había ideado que esta fábrica funcionara de manera tal que permanentemente estuviese apoyando y mejorando la calidad de vida de las comunidades rurales que se dedican a la producción de alfombras, porque justamente lo que ellos hacen es rescatar la cultura original. Yo tengo vestidos que me traje bordados, con bordados de 3.000 años de antigüedad, por ejemplo, que todavía hoy esas comunidades rurales lo siguen produciendo. Y los diseños de las alfombras también dependían de estas comunidades que habían mantenido viva toda su historia cultural en la magia de sus diseños, y la empresa de alfombras hacía una articulación con estas comunidades para desarrollar su empresa y obviamente obtener su ganancia, porque eran alfombras preciosísimas que eran incomprables para nosotros, pero que sí se vendían en los mercados del primer mundo, ¿no? Estados Unidos o Europa, y pero que había fondos específicos destinados para estas comunidades y estaban enmarcados en lo que se llama precio justo, es decir, no se pagaba por debajo del precio legal o original a ninguno de estos trabajadores o trabajadoras, principalmente mujeres, ¿no? Sino que se las empoderaba, se les otorgaba todavía mayores beneficios económicos y sociales por encima de lo que hacía una empresa tradicional extranjera, porque obviamente la transnacionalización del mercado también está presente en India. Entonces había mucha diferencia entre lo que hacían empresas con impacto a empresas tradicionales, ¿no? Bueno, no quiero dar marcas, pero creo que muchos ya sabemos de cuáles son las marcas que producen allá y venden ropa a muy bajo costo, específicamente acá en Argentina. Ajá. Muy bien. De la organización laboral, ¿nos podrías comentar un poquito? La organización laboral, bueno, en sí casi todas las empresas que nosotros visitamos estaban ligadas a comunidades rurales donde se realizan los productos artesanales, ¿no? No se los saca a las personas de su lugar de origen, sino que justamente se mejoran las condiciones de vida y se garantiza que puedan producir con la mejor garantía incluso de salud, porque una de las empresas que vimos estaba ligada a la producción de bijoutería, por ejemplo, que nosotros también consumimos mucho aquí, de India, y habían diseñado, es decir, era muy común que estos orfebres históricos, ¿no? Porque eran de generación en generación, que todavía conservan sus prácticas tradicionales, tuviesen muy pocos años de vida por la inspiración de todos los metales pesados que tenían al producir las piezas. Entonces, esta empresa en particular, que estaba dentro del programa de comercio justo, había diseñado todo un sistema de absorción de esos minerales y por lo tanto había mejorado la calidad de vida de estas personas. Es decir, realmente es muy impactante la diferencia de mentalidad, de pensamiento, de formas de acción que tenemos cuando se piensa que la empresa solamente tiene que tener fines de lucro. Bueno, muy bien. Estamos en diálogo abierto con Mónica Tisone desde la localidad de San Clemente y nos está
narrando su experiencia en India en el año 2017. Un segundito, Mónica, ¿puede ser? ¿Y seguimos? Encantada. Y bueno, y seguimos entonces en Diálogo Abierto con Mónica Tizone desde San Clemente, que nos está narrando acerca de su viaje a este país tan enigmático para los argentinos y sudamericanos, que es India. ¿Qué antigüedad tiene India como nación? India, bueno, ha pasado por procesos históricos muy diversos, pero estamos hablando de una cultura que tiene más de 5.000 años de antigüedad, ¿no? Es de donde es Buda, ¿no? De donde nacen las religiones más antiguas del mundo, y bueno, en su momento estuvo gobernada por Marajás, ¿no? Reinos independientes entre sí hasta la conquista primero de Portugal, que es el primer país que llega allá por 1500, poco quizás antes de 1500, y posteriormente la conquista de Inglaterra, ¿no? La forma que tuvo de anexar al subcontinente indio al imperio de la Commonwealth británico. Uh-huh. La comunidad... Hasta bueno, estuve también donde visité también la casa de Mahatma Gandhi hasta que fue la fecha de independencia de la India hasta la actualidad, ¿no? Que para nosotros después siglo XX ha sido un poco más misterioso porque bueno, desaparece del radar de la historia tradicional y bueno, hoy es una nación libre, independiente, autónoma, ¿no? Y realmente con un nivel de prosperidad muy elevado dentro de los 7 tigres del continente asiático o de la región asiática, con una población que superaba en el momento que yo fui los 1.000 millones de habitantes, así que no quiero pensar ahora en qué condiciones estará ese número. Y sin embargo, la preocupación en general de ellos tiene mucha diferencia entre pensar solamente en qué hace el Estado con qué hacen los privados, ¿no? Ahí hay una forma de diálogo, tienen una estructura de diálogo entre lo público y lo privado que no dejan solamente en manos de la política la resolución de los principales problemas que ellos atraviesan con una población sumida en la pobreza, en la falta de educación, ¿no? En la falta de acceso al alimento, a la vivienda digna. Ellos tienen mucho problema todavía con el uso, por ejemplo, en el momento que yo fui, tenían mucho problema con el uso del baño. No está dentro de su cultura, no está dentro de su cultura el uso del plástico, no estaba hasta que llegan las empresas multinacionales, ¿no? Ellos usaban cacharros en general de barro y los tiraban, porque eso era compostable, a los ríos, a los arroyos, a los costados de las casas, y hoy cuando uno va se encuentra con que hay pilas de basura, porque le reemplazaron ese utensilio, esa forma de usar un producto por algo que no tiene ningún tipo de tratamiento, ni de reciclaje, ni políticas. Entonces ahí hay una situación muy complicada en este momento en India. Uh-huh. ¿Qué representa para el ciudadano común de India dos personajes que nosotros a nivel como argentinos o como latinoamericanos conocemos? Uno lo mencionaste recién, que es Mahatma Gandhi, y el otro es Nehru. ¿Qué representa para el pueblo esos dos personajes? De lo
de lo que yo pude averiguar, digamos, de las personas que estuvieron cerca mío, sobre todo mis traductores. Recuerden que yo no manejo el inglés, cosa que ya debería, porque me había comprometido a estudiar inglés, porque había mucho interés en que yo comentara, en que yo pudiese comunicarme con ellos, contar toda la experiencia que traía de Argentina, pero bueno, es una deuda pendiente. Así que con los traductores con los cuales estuve, que conversaba más, ellos no tienen tanta ligazón, digamos. Sí, es un personaje histórico, pero no necesariamente lo tienen incorporado como un héroe o como, no sé, como alguien que excedió, digamos, sus límites posibles para lograr la paz en... Vos estás hablando, perdón, vos estás hablando de Mahatma Gandhi. De Mahatma Gandhi, sí. Perfecto. Y Nehru no lo mencionaron directamente, o por lo menos yo no pregunté sobre Nehru y no recuerdo que en algún momento hayamos conversado de algún otro proceso histórico importante para ellos. No. Bien. Es conocido en el mundo informático, bueno, yo me dedico a la informática, entre otras cosas, la importancia que ha tenido y el desarrollo que ha tenido India en cuanto a software, a la creación de programas. ¿Qué podés decir de eso al respecto? ¿Qué pudiste ver? Estuve en algunas empresas de marketing, donde obviamente se veía la implementación de estos software, incluso en las empresas de alfombras tenían un equipo digital para el diseño de alfombras en función de lo que los artesanos le mandaban como dibujo, que era espectacular. O sea, sí, se veía un trabajo muy de mucho nivel de conciencia, y ellos mismos comentaban que habían aprendido en Inglaterra o en China el manejo de temas informáticos, de programas informáticos, y que estaban en este momento invirtiendo muchísimo dinero para la formación. Estuve en 2 universidades también, principalmente ligadas a la informática y a la economía, y las carreras estaban dirigidas a esta producción de software o a esta implementación, aplicación en diferentes tipos de actividades económicas y sociales. Y tenían, por ejemplo, algunas cuestiones que a mí me llamaron la atención para el acceso común de la población, porque hay comunidades rurales que no tenían una facilidad para acceder ni a la informática ni a Internet, que es una de las cuestiones que se necesita, porque uno puede tener mucha informática, pero si no tenemos conexión a Internet estamos un poco ahí limitados. Entonces, por ejemplo, las empresas de galletitas y otros tipos de productos que se venden en los kioscos, incluso los cigarrillos, lo que tenían era no era QR, era un código de barras. Algunos tenían QR y otro código de barras, y la gente podía escanear, y a partir de la compra de la galletita le daban tanta cantidad de gigas gratis en el celular, porque lo que no tenían era acceso a computadoras o a notebooks o a tablets. Entonces el celular reemplazaba cualquier otro tipo de aparato, y por lo tanto era una manera que ellos tenían de mantener a una población muy lejana a los centros urbanos permanentemente comunicada, y estaba integrado al precio del producto que se vendía. Yo tengo, los otros días encontré justamente un paquete que guardé para tenerlo de recuerdo, ¿no? De cómo se pueden encontrar fórmulas que colaboren con el acceso a determinados bienes que si no serían solo de privilegio, ¿no? Claro. Mónica Tizone, ¿qué síntesis sacás de tu paso por India? ¿Qué conclusión? ¿Qué es lo que te mueve a decir? Bueno, India realmente
Yo estuve solamente en la parte norte de India, convengamos que estuve recorriendo 4 o 5 ciudades en 3 semanas, realmente las distancias son enormes, los paisajes son bellísimos, el acceso a la cultura, a los monumentos, a los edificios monumentales que ellos tienen históricos es realmente que a uno lo dejan como un granito de arena, que impacta mucho, impacta la contradicción en la que India vive, con una población enorme, muchísimo ruido, de verdad mucho ruido, bocinas por todos lados, es una de las cosas que más recuerdo porque no se privan de tocar bocina ellos, a todo el mundo y por todo motivo, y todo el tiempo motos o bicicletas trasladando personas y autos, y bueno, es un caos la parte vehicular realmente. Y por el otro, cuando uno ingresa a los barrios, estuvimos en la embajada argentina en India, uno ingresa a determinados sectores que son pequeños barrios y el sonido desaparece, es un silencio que es una paz. Entonces esas contradicciones se ven muchísimo en distintos niveles, ¿no? Educativos, las escuelas, estuve en varias escuelas primarias, en escuelas secundarias, bueno, las escuelas están allá muy esponsoreadas por empresas privadas, que nosotros nos quedábamos como que no podíamos hablar los argentinos que veíamos eso, porque para nosotros no estaba dentro de nuestra lógica recibir sponsoreos de grandes empresas multinacionales a nivel mundial, pero bueno, esas organizaciones sacaban sobre todo miles de niñas por año del analfabetismo, ¿no? Y cómo a su vez generaban para las madres alguna otra actividad. Por ejemplo, me compré un par de cuestiones que podía traer en la valija, de almohadones o de cubrecamas en construidos ahora en patchwork, que eran una locura. Y bueno, y eso lograba sostener no solamente las becas de las niñas, sino también la economía de las familias, y motorizaba todo el sector rural en la cual estaban ubicadas. Realmente todo eso me llamaba mucho la atención, es tan impresionante. Y después pasar a Rishikesh, una ciudad con un río completamente limpio, frente al mismo río Ganges contaminado en otros sectores, y el mundo del yoga y el silencio y la paz. Así que es muy movilizante India para nosotros que provenimos de otra cultura. Bueno, Mónica Tizone, te queremos agradecer muchísimo tu participación en Argentina, Comunidad Silvestre. Ha sido muy amable y bueno, hasta cualquier momento. A ustedes. Hasta cualquier momento. Bueno, muchísimas gracias. Una cuestión más. Las chicas ahora están preparando la tercera edición para febrero del 2026, por si alguien se quiere comunicar y le interesaría conocer alguna de estas propuestas. ¿Puedes dejar algún punto de contacto? Sí, después te paso, bueno, porque se comunican listo. Conmigo, pero si no, después te paso un Instagram. Muchísimas gracias, Mónica, muy amable. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a vos.